Arrancamos esta entrevista junto a mis compañeros Mauricio, Leonidas y más adelante estaré con usted también, mi Gracias, querida Wendy. Patricia. Patricia, un gusto saludarla. Yo decía al iniciar el programa de que este fin de semana va a ser crucial para el Ecuador porque elegimos nada más ni nada menos que el presidente de la República, pero evidentemente esto tiene una connotación que debería prestar mucha atención los ecuatorianos, porque quien escojamos va a tener un momento muy complejo, un interinazgo muy complejo para poder ejercer su mando. No sé si concuerda conmigo, yo creo que la connotación de esta elección reviste de muchísima seriedad y deberíamos como ecuatorianos analizar muy bien el futuro del país. Le hago este comentario para escuchar el suyo, por favor. Bienvenida. Muchas gracias. En realidad es todas las elecciones podemos decir que son históricas porque de alguna manera el país escoge a quién va a liderarle. Sin embargo, creo que esta elección es de especial importancia porque el país se encuentra en un momento crítico como no lo ha estado en ninguna otra ocasión. El país está asolado por el narcotráfico y camina por una muy delgada línea entre continuar siendo un país donde rija el Estado de Derecho imperfectamente a ser un narcoestado. Y esa definición dependerá de quién asuma las riendas del poder, porque si asume y no le pone de alguna manera un cerco a lo que estamos viviendo en materia de inseguridad y a esta penetración tan tenebrosa que tienen los narcos a las instituciones del país, el país no tiene futuro. Entonces es una elección más que histórica, es una elección trascendental. Ahora, ¿a quién vamos a escoger? Hay que escoger a la persona que tenga más claro lo que es el sentido del Estado de Derecho, de cuáles son las virtudes de la democracia y cómo consolidar esto e ir purgando la penetración que ha dado el narcotráfico. Patricia, cuando hablamos de narcoestado, o sea, estamos hablando de que el narcoterrorismo y el narcotráfico estará enraizado en casi todas las instituciones a niveles insospechados que hagan que tanto el poder político, el judicial, el legislativo, el del Consejo de Participación Ciudadana y el electoral no puedan operar con tranquilidad y con la libertad apegado al marco constitucional, porque un narcoestado ya prácticamente tiene tomada todas las instituciones. Ahora, el próximo presidenta o presidente de la República, quien sea que quede, evidentemente para hacer una lucha de manera frontal y mucho más decidida y mucho más fuerte, deberá posiblemente alejarse un poco de este marco constitucional o marco legal o marco de leyes supranacionales inclusive, para tomar medidas que quizás vayan a transgredir un poco esos marcos legales, Patricia. No necesariamente, creo que dentro de las posibilidades y si la sociedad en su conjunto entiende que este no es un problema de gobierno, este es un problema del Estado ecuatoriano, es un problema de la sociedad y que todos debemos contribuir, en especial aquellos que van a ir al poder legislativo para que le den paso a las leyes que se requieren, como la extinción de dominio, mayor aporte para que las fuerzas del orden no sean juzgadas tan fácilmente y no se detengan ante los criminales porque el Estado no les protege. Son esos pasos los que se necesitan para que el país comprenda que esta no es una lucha de, como dije, del gobierno, no es una lucha de los asambleístas, es una lucha de todos. Y creo que el país y los jóvenes se merecen eso. Y que el problema más importante es este, más allá que los candidatos en esta campaña han presentado una lista de
ofrecimientos de muy difícil concreción en el corto plazo que tienen, si por lo menos sientan las bases para controlar y evitar que nos convirtamos en un estado narco, eso sería ya un reconocimiento y el derecho a ser reelegido después del 2025. Ahora, pongámonos en el escenario de que de repente la Asamblea Nacional cumpla un triste papel como la que fue defenestrada por el presidente, el aún presidente Guillermo Lasso a través de la muerte cruzada, y no y va posiblemente a torpedear a quien esté en el solio presidencial. Por eso decía yo que a veces algunas decisiones van a tener que estar un poquito rayadas, casi al límite del marco legal, porque el presidente de la República va a tener que tomar decisiones que son del Ejecutivo propias, pero también va a necesitar a su legislador. Entonces, si en la legislatura no existe ese apoyo como pasó hace poco, o sea, difícilmente en año 2 meses, año 3 meses o año 4 meses, porque seguramente se va a postular a una reelección y va a tener que dejar el cargo para hacerlo, entonces va a ser menos tiempo entonces, va a poder hacer algo, Patricia. Bueno, todo depende de los presidentes y de la capacidad de los presidentes. Liderazgo. Liderazgo, ese es en esencia, porque yo sí creo que dentro del poder que tiene el Ejecutivo tiene los mecanismos para hacer otras cosas, si es que tiene, como es el dicho común, los pantalones para hacerlo. Hemos visto la diferencia entre presidentes que tuvieron liderazgo y otros que no. Es cuestión de liderazgo, es cuestión de liderazgo. Patricia, le voy a dar el turno a Leonidas Castro, él tiene otras preguntas y luego nuevamente retomaré con otras consultas más. Leonidas, por favor, adelante con tus inquietudes. Leonidas. Bueno, voy a continuar hasta que podamos restablecer la señal con Leonidas Castro. A ver, y entre esas decisiones que seguramente tendrá que tomar el próximo presidente de la República, pasará también el tema de poder depurar un poco las filas burocráticas que tenga en su equipo de trabajo como tal, porque vimos que ese fue uno de los principales problemas de tanto el presidente Lasso como en su momento del presidente Moreno. Entonces, ese va a ser un trabajo necesario, Patricia. No sé si usted concuerda conmigo. Completamente, que necesita, o sea, el Estado es como un dinosaurio y lastimosamente luego de 14 años, de 10 años, quedaron elementos no adecuados o que eran más leales al partido que al Estado en sí, y que esos en lugar de coadyuvar para que las cosas funcionen en favor del presidente, hicieron lo contrario. Ahora también, tal vez en el caso del presidente Lasso, lo que le faltó fue eso, un poco de conocimiento de cómo funcionaba el Estado. Eh, sí sorprende que él, habiendo creado una institución tan sólida y eficiente como es el Banco de Guayaquil, hizo todo lo contrario en el Estado. Tal vez porque muchas veces quienes provienen del sector privado tienen esa idea de que en una empresa propia dan la orden y se cumple. Eso no ocurre en el Estado. Y entonces para eso se necesita un seguimiento constante, que en el fondo también es buena administración, que es lo que creo que le falló a Guillermo Lasso. Y ojalá lo tenga quien gane la presidencia, sea Luisa González o sea Daniel Noboa. Pero, pero, Porque Patri- pero Patricia, yo, o sea, concuerdo parcialmente con lo que usted señala, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que tiene hasta que realmente está, en este caso, ostentando el poder y se da cuenta la magnitud y cómo se maneja la cosa pública. Pero el señor Lasso tampoco es ajeno a la política, ¿no? Estuvo 2 elecciones anteriores y estuvo todo el tiempo preparándose para el cargo que ostenta. claro, pero una cosa es, como dice el refrán, una cosa es con guitarra y otra con violín, ¿no? Y él realmente no tenía ninguna experiencia
me parece, en el lado administrativo de la cosa pública, ¿no? Ahora, también es clave que el equipo cercano a quien llegue a ser presidente de la República también sea muy bien escogido, ¿no? Porque a veces a uno le hablan al oído y no necesariamente los consejos que le dan a uno son los apropiados para tomar decisiones adecuadas. Definitivamente, el equipo es la base para el éxito. Y desafortunadamente, tanto en los dos, en Luisa como en Daniel, no conocemos su equipo. Esa es una de las interrogantes. ¿Quién le va a acompañar para gobernar en estas horas tan difíciles? Pero bueno, Ok, es, conversemos un poco del tema del manejo de la campaña. Sabemos perfectamente que no podemos hablar a profundidad en algunas cosas, pero sí creo que podemos ver cómo se manejaron estos dos candidatos durante la campaña electoral. Vimos, por ejemplo, a una Luisa González que en la primera vuelta casi no hacía apariciones en medios orgánicos, sobre todo televisivos. En la segunda vuelta sí comenzó a aparecer en algunos medios nacionales televisivos. En cambio, Daniel Noboa, tanto en la primera como en la segunda, no apareció casi en medios televisivos nacionales. Uno. Dos. Ambos, y sobre todo Daniel Noboa, privilegió mucho el tema del territorio, de estar en territorio. Tres, donde sí hubo fuerza en ambos, tanto en la primera, pero con mayor énfasis en la segunda vuelta, es en los medios digitales y en las redes sociales. ¿Cree usted que ese tipo de campañas con esos componentes que le estoy indicando son los adecuados? O no podemos o no debemos soslayar a los medios orgánicos nacionales que también significan de pronto una plataforma interesante para exposición de ideas? y yo digo que el hecho de que Luisa fue forzada, pese a su disgusto con los grandes medios nacionales, a acercarse porque necesitaba acceder a quienes siguen esos medios, que es una población importante, sobre todo la televisión. No le tocó sino hacer dos, y tanto a Ecuavisa como a Teleamazonas que se había negado. No fue a la prensa escrita, eso es un hecho, pero por lo menos a la televisión es parte importantísima todavía para llegar a las grandes masas. Eso es un hecho. Eh, los medios tienen sus públicos y sí, Daniela ha hecho mucho énfasis y también la misma Luisa en las redes sociales porque ambos han querido atraer el voto que es clave en esta edición, en esta elección, que es el voto de los jóvenes, que constituyen lo mayoritario de la población. Y los jóvenes que no siguen a los medios tradicionales, sino que se informan a través de su teléfono y de las redes sociales. Quizá por eso hizo énfasis en eso la campaña. En la campaña anterior, el mismo Lazo le dio muchísima importancia al TikTok, a los medios digitales, porque en términos de campaña hay que tener en cuenta estos medios también. O sea, se ha expandido el horizonte donde los candidatos tienen que presentarse para llegar, porque hoy tenemos un público que tiene información, que reacciona rápido gracias a esta posibilidad de contestar a través de las redes sociales y que a ese público no se lo va a llegar a través de los medios tradicionales. Y tal es esta evolución que todos los medios tradicionales hoy tenemos medios digitales también, porque el periodismo se está desarrollando o la comunicación en varias plataformas y la campaña debe hacerlo en todas las plataformas posibles. Y este tipo de decisiones podría llegar a vislumbrar quizá que en un eventual gobierno de cualquiera de los dos finalistas va a tener ese mismo tipo de relación con los medios tradicionales, con los medios orgánicos. Y digo esto porque quizá otro de los errores del presidente Lazo fue el tema de la comunicación. Y ahí sí tuvo crasos errores. Claro, pero los errores de la comunicación en el caso del presidente Lazo es que perdió las ventanas de oportunidad
para anunciar las cosas que eran buenas. No solo es cuestión de los medios, también es cuestión del mensaje. Y eso es clave. Eh, los medios somos como la palabra le define, el medio para transmitir el mensaje, pero lo importante es el mensaje, cómo llego. Y yo lo que creo que a Lazo le falló fue el mensaje. O sea, porque hizo algunas cosas buenas que no se difundieron, por estarlo pensando demasiado, no lo sé, o porque no tuvo un equipo de comunicación adecuado. Eh, Estamos mirando en caliente y desde afuera. Esto hay que evaluarlo con el paso del tiempo para llegar bien a determinar en qué falló. Él mismo reconoce que falló en la comunicación, pero falló porque mandó mensajes contradictorios. Falló siempre en el mensaje más que en los medios que escogió. Podríamos llegar a pensar entonces de que en el caso de estos dos finalistas, el tema de su alejamiento con los medios orgánicos es o sea, significa una estrategia comunicacional de campaña electoral, lo que no necesariamente van a hacer una vez que cualquiera de los dos llegue a la presidencia de la República, porque también sería un error. Sería un error. Como digo, la comunicación hoy tiene que darse en todos los medios y con mensajes adecuados. Y eso no lo hizo bien Lazo cuando fue ahora en este periodo presidencial, y ojalá no ocurra lo mismo con quien quiera que gane. Si algo fue exitoso, el correísmo fue en el manejo de los ¿Es medios, correcto? o sea, y más que de los medios, de la De la comunicación, comunicación, que, es correcto. que montó un estado de propaganda, pero ese estado de propaganda a la vez fue lo que le causó eventualmente el mayor rechazo, porque la gente, a uno le pueden mentir una vez, le pueden mentir dos veces, pero no mil veces. Y eso eventualmente nos hartamos de tener este estado de propaganda y hubo una reacción contra eso. Y creo que los dos candidatos deberían aprender de eso, porque también tener solo medios militantes es un error, es un engaño al país y un engaño a ellos mismos, porque hay voces que con justa razón tienen una mirada distinta y el éxito está en incorporar a todas las voces para evitar una comunicación unilateral que impide corregir los errores. Patricia, cualquiera de los dos que llegue a ser presidente de la República va a tener que acometer con decisiones, como lo dijimos al principio de esta entrevista, claves e importantes. Usted vislumbró lo que debería hacerse quizás en el campo de seguridad, pero también hay otros temas que son acuciantes, la problemática grave en el sector salud, en el sector educación, en el frente económico, son también de mucha preocupación. En el frente económico, por ejemplo, ni bien se inaugura como presidente de la República, probablemente va a tener que pagar los décimos en el sector Y público. no hay plata. Y no hay plata. Y va a tener que pagar en el año que viene los compromisos con los multilaterales, porque ya tiene que pagar parte de intereses y también parte de capital. O sea, quizás ahí va a tener que maniquear mucho para una posible renegociación, digo yo. Pero en todo caso, va a tener que tomar decisiones claves sin topar todavía el tema del empleo. Claro, el problema del empleo se mejorará en algo si es que mejora la seguridad, porque lo que hemos visto en un empleo que es escaso en nuestro país, volverse más escaso precisamente por todos estos comercios pequeños que han ido cerrando por las vacunas. Otra cosa es si hubiera ya un estudio que nos diga exactamente cuántos empleos se han perdido por culpa de las vacunas. Basta recorrer los barrios más peligrosos, llamemos así, de la ciudad de Guayaquil, cuántos negocios se cerraron. Y ahí nos damos cuenta de que es por la inseguridad. Entonces, si se mejora la inseguridad, automáticamente mejoraremos algo el empleo. Pero para que haya nuevos empleos, es cuestión de tiempo, es cuestión
de tener Estado de Derecho, que implica tener seguridad, pero también reglas claras, y ser honestos y honrar los compromisos adquiridos, que esa no es una tradición del Ecuador, y por eso el Ecuador, a pesar de ser un paraíso y de tener tantas bondades y tantos recursos, no atrae inversión extranjera como nuestros dos vecinos. Es porque no tenemos un Estado de Derecho, y eso es una mala fama que tenemos de años, y que ¿cómo la cambiamos? Con liderazgo nuevamente. Ayer, ¿Quieres hacer una pregunta? sí, ayer mismo, Patricia, tuvimos una pequeña muestra del tema del desempleo, sobre todo acá en Guayaquil, cuando se convocó o se pidió personal para un centro comercial, y la gente se aglomeró de tal manera que, sabiendo que a lo mejor no estaba delante y no iba a ser el primero en entregar una carpeta o un sobre con su currículum vitae, estaban haciendo una cola impresionante desde muy temprano en la mañana. Pero cómo justamente poderle dar empleo a todas esas personas que necesitan, como bien lo mencionaba, el tema de las vacunas, de las extorsiones. Incluso hoy vimos en las redes sociales también y en los diferentes medios digitales cómo estas personas están tomándole foto a su domicilio para poder ir a extorsionarlos después. En el sector donde yo vivo ya está ocurriendo, y es aquí nada más, a unas cuadras de las instalaciones de la radio. Es impresionante. O sea, ya te tocan la puerta, el timbre, y te dicen, bueno, y aquí $20 diarios, y te quedas como cobo. O sea, a veces ni siquiera para el bus tiene la persona para salir a trabajar, y ¿de dónde vas a sacar $20 diarios? Claro, es que este tema de las vacunas ya es, como dicen, un tema de oportunidad. Los vacunadores son cualquier delincuente que ha visto y dice, hey, esta es una manera de ganarme, en lugar de arranchar voy a conseguir la vacuna y así me garantizo. Presionando, así es, amedrentando. Exacto. Entonces, este tema de las vacunas es una cosa grave, y que hay que ver cómo se lo enrumba, porque así no va a haber seguridad, y sin seguridad nadie invierte, nadie trabaja, y el país va orillándose cada vez más a ser un estado fallido. Y el nuevo mandatario, en caso de que no confíe en los organismos internacionales o en gobiernos extranjeros, ¿cómo va a poder trabajar en ese tema? Si va a tener que pedir ayuda de una u otra manera a otros países que han sufrido y padecido de este tema, de la narcodelincuencia y de las organizaciones narcocriminales, Patricia. ¿Cómo internamente no podemos solos? Tenemos que trabajar de una u otra manera con gente Internamente fuera. no podemos solos, y externamente hay buenos ejemplos de estados que superaron igualmente un estado casi narco, como fue Colombia. Como Colombia, pero ¿por qué Colombia lo ha podido superar? Porque de alguna manera tiene un mayor estado de derecho, un mayor... En Colombia no han votado a nadie de presidentes cada X número de meses. Y el señor Ernesto Samper, en cuya campaña se infiltró dinero del narcotráfico, completó su periodo. No como nosotros, que a la menor cosa ya queremos que se vaya. Entonces, esa estabilidad, eso es lo que da un Estado de Derecho. Además, cuando llega un presidente en Colombia, no es que cambia todo el aparato burocrático. Ese aparato burocrático hace una carrera, son gente preparada, y en consecuencia tiene institucionalidad. Y por eso, a pesar del narcotráfico, a pesar de todo, ha podido incluso incorporar a quienes han sido rebeldes, como en su época fue el M-19 y ahora las FARC. Entonces, sí es un ejemplo para mirar. Y Y no es que aquí, el narcotráfico ha desaparecido de Colombia. Patricia, Lo y que pasa aquí es que que tenemos que hacer, ¿qué tendría que hacer el nuevo mandatario? A lo mejor darse de la mano con los narcodelincuentes, como para decir, no, hagamos una tregua, en porque, a absoluto. ver, seamos sinceros, en la región hay países que, bueno, pues que ciertos gobiernos tienen empatía entre ellos y otros no. Entonces, decir, con ellos tengo afinidad. Y entonces, ¿cómo piensan trabajar en este No, tema de la corrupción no, y no, de todo lo que está o ocurriendo en el sea, país? eh,
El que gane tiene que trabajar con los gobiernos vecinos por lo menos para intercambiar información y realizar operaciones conjuntas porque es en beneficio de los Pero dos. aquellos que realmente quieren eliminar la corrupción de la región y de su país. Claro, Patricia, pero sí, sigue, termina la Por favor, idea. continúe, Patricia. eh, aquí quedamos en que necesitamos esa colaboración y necesitamos la colaboración de estados como Estados Unidos, que esperamos que si gana el correísmo de regreso no cierre esa colaboración que ha sido tan vital, porque si nosotros por un falso espíritu de soberanía no hubiéramos dejado salir a la base de operaciones de Manta, no hubiéramos dado 10 años para que entre y se instale el narcotráfico. Era una cosa de disuasión. Y ahora este crimen que es multinacional Tiene vía tiene, libre. bueno, y tiene que ser combatido con elementos multinacionales. Nosotros solos no podemos. Esa es una realidad. Y así, Este es un tema muy grave que atañe a toda la región. Y y, todos, de izquierda o derecha, han intentado al menos y así como alguna vamos, colaboración. y así como vamos, no sabemos si el siguiente mandatario tenga que continuar con chaleco antibalas y con seguridad 24/7 de la magnitud de la que han tenido, sobre todo ahora en época de campaña. Claro, es que nuestro principal problema es eso, el crimen organizado al que tenemos que combatirlo y no lo podemos hacer solo y por eso primero tenemos que trabajar entre nosotros para entender que esto no es un problema de uno, sino de todos, y a la vez que dados nuestros recursos y nuestras capacidades necesitamos de colaboración con quienes han manejado mejor estos temas. Patricia, hay una frase que suena a cliché que más o menos dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Sin embargo, hemos visto cómo a través de estrategias comunicacionales se puede maniquear mucho y se puede manipular esa voz al momento, y me refiero al momento de ejecutar el voto. ¿Cree usted que el pueblo ecuatoriano ha alcanzado la madurez política con tantos embates que hemos tenido como para que se razone el voto, que no salga del estómago, que no salga del corazón, sino que salga del raciocinio? Es difícil porque ese pueblo, sobre todo en los sectores pauperizados, quiere una esperanza y vota a veces por esa esperanza, a pesar de que esa esperanza eternamente le defrauda. Pero creería que en este estado y viendo de cerca cómo han sufrido otros estados, tenemos aquí 500.000 venezolanos que no están aquí, pues, porque su país es una maravilla, como decía una candidata, están aquí porque su país se vino abajo. Que aprendamos por lo menos de esas experiencias ajenas y de lo difícil que es ser migrante. Nosotros que tenemos pueblos enteros que migran a Estados Unidos, provincias donde no hay hombres, sino mayoritariamente mujeres, que aprendamos que no confiemos en los vendedores de humo, que pensemos en que el voto cuenta y que hay que darle al que mejor pueda resolver nuestros problemas, con sus defectos humanos, porque no hay magos, y que hay que darle también el beneficio de un tiempo para que pueda enrumbar las cosas y no esperar soluciones mágicas porque no las hay. Pero Patricia, es harto complejo porque en la campaña uno muchas veces tiene que
para poder llegar a esa persona que está necesitando tener algo de esperanza, habrá que llegar con cantos de sirena, prometiendo cosas que en el fondo sabemos que no le hace bien al país para poderlo sacar adelante, porque lo contrario sería decir lo que técnicamente debe proceder para poder hacer y sacar adelante, y eso no va a ganar. Pero al menos que sean cosas concretas, realizables los que se ofrezcan y que la gente entienda que no hay solución fácil. Ojalá que no se vote con el hígado, sino que se vote con la cabeza. Es una edición más que histórica. Todas las elecciones son históricas, pero esta es más que histórica. Así es, y lo hemos analizado a lo largo de estos casi 30 minutos en esta entrevista, Patricia, para la cual le quiero también agradecer, porque el análisis básicamente se concentra en eso, ¿no? En la parte final, en el hecho de tener que razonar muy bien el voto, porque como lo dijimos al principio de este programa, en esta elección nos estamos jugando probablemente la debacle del país, o al menos sentar las bases para comenzar a trabajar en un mejor Ecuador. Es así de sencillo. Es. Concuerdo plenamente con usted. Muchísimas gracias, Patricia, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Patricia. La vamos a seguir molestando. Siempre son importantes sus conceptos y opiniones. Usted siempre molesta, bueno. Yo la molesto. Nos vemos el domingo, mi querida Patricia. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. 18 horas con 4 minutos, momento de abrir el espacio de los mensajes publicitarios.